Que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que cante la noche, pa' que empiece nuestro amor. ¿Cómo están, banda de subnormales idiotas? Bueno, no es cierto, gente. ¿Cómo han estado? Yo, pues relativamente bien. Ya saben que la vida después de cierto tiempo se pone extraña y abstracta, por no más decir que crítica y absurda. Pero bueno, gente, el día de hoy quiero platicarles un tema un poco controversial que ha sucedido en el juego, que mucha gente pela, pero a la vez no. Pero les explico por qué. Vamos de lleno con lo que es más obvio, ¿no? Marvel Future Fight se encuentra en estos momentos, creo que en el punto más bajo de lo que vendría siendo su relevancia en cuanto a la comunidad hispana, al punto de que la mayoría de creadores de contenidos que hablan español, creo que no son más de 10 que podríamos considerar relevantes para la comunidad, entre muchas comillas, porque no estamos hablando de un juego como Brawl Stars, Clash of Clans o alguno de estos juegos de móviles que se popularizó, ni siquiera de asomo como el Flappy Bird o siquiera juegos ya mínimamente relevantes en la Play Store. Pero bueno, no sé si entienden mi punto en este sentido. Marvel Future Fight actualmente en cuanto a la comunidad hispana se encuentra pues en el punto de inflexión más bajo de todos. Pareciera que realmente a la gente ya no le interesa este juego. Hablando de la comunidad hispana, claro que sí. Aunque los asiáticos y los anglosajones siguen teniendo cierta relevancia con el juego. Claro que no es lo mismo que el año 2016-17 y su máximo que fue el 2018-19 y parte del 21. Pero bueno. Pero actualmente pues tenemos este gran problema, ¿no? Este es el primer punto que quiero abordar. No se asombren por lo que pasó con lo de los cupones. Ahora peor tantito porque los pocos creadores de contenido hispanos que existían pues actualmente ya no van a tener cierta relevancia, ¿verdad? Y pues actualmente pues ya este tema de los sorteos o hacer directos para sortear cupones yo creo que se va a ir mermando hasta cierto punto donde ya no sea lo suficientemente relevante como para hacerlos directamente. Pero bueno, gente, ese es el primer punto. El segundo, ¿qué pasó con los tier 3 en el juego? Bueno, si ustedes han prestado atención, y si no lo vamos a dejar más claro en esta parte de la colección de uniformes, cada cierta actualización se mejoran ciertos personajes. No sé si me explico. Por ejemplo, en la Guerra de los Reinos, cuando llegó esta actualización, llegaron personajes de diferente tipo. Llegó un tier 4, el cual fue Odín. Llegaron dos T2.5, el cual fue Malekith y lo que vendría siendo Ulik. Y llegaron personajes con uniforme que vendrían siendo todos. Y llegó un personaje con tier 3 que sería Encantadora. Este status quo siempre se ha mantenido en el juego constantemente desde sus inicios. O mejor dicho, desde la actualización de Infinity War, donde se añadieron los primeros tier 3. Siempre se han metido dos tier 3 por actualización. Uno en principio de la misma y el otro a mitad de la actualización o mitad de mes. Luego después de esto se añadieron los T2.5, el cual es un número que puede variar. Hemos tenido normalmente la constante, o por decirlo así, el promedio se encuentra de 2 a 3 T2.5 por actualización. Ha llegado casos donde se han metido 4 y el máximo que hemos tenido han sido 6 con los Sinister Six. Pero bueno, estos son casos espectaculares. Esto siempre se ha mantenido así de manera constante. Por ejemplo, en la actualización de X-Force Volumen 2 tuvimos 2 Tier 3, que vendría siendo el caso, por ejemplo, del clon de cable, Strike. Tenemos el caso de Omega Red, tenemos el caso del Tier 4 como es Cable y los T2.5 que son Domino. Ahora, actualmente tenemos un problema porque desde la actualización de los aniquiladores, creo que parece ser, no, si no mal recuerdo sería la de los aniquiladores o Sentry y los desafiadores, esto ha cambiado radicalmente. Ya los T2.5, bueno, empezando por el punto, ¿no? Los tier 3 ya no aparecen en el juego. De hecho, la actualización pasada, que fue esta de Sentry y los desafiadores, solo tuvo un tier 3, que vendría siendo el tier 3 de Anti-Man, que es este personaje de aquí doradito. Y en esta actualización de Fantastic Four directamente ni siquiera fueron añadidos personajes en tier 3. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto es muy fácil de explicar, pero vamos desde el primer contexto. Debido a esta saturación de personajes y uniformes y mejoras que han tenido constantemente el juego desde el año 2018 por la llegada de Avengers Infinity War, donde el prime del juego o uno de los mayores atractivos es que tú podías ponerle uniforme a tus personajes y el último uniforme que se le fuera agregado a este personaje era el mejor. Y claro que este tipo de uniformes hacían referencia a lo que vendrían siendo las películas de los Vengadores,
algunos cómics en específico u otros, ¿no? En algunos casos las series de Disney Plus y así. Pero desde esa actualización de Avengers Infinity War, esto ha ido un poco pues en declive, porque se han mejorado diferentes y a veces hasta los mismos personajes. Hay personajes como Thanos que tienen aproximadamente 10 uniformes, si no mal recuerdo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 uniformes. El Capitán América que cuenta con aproximadamente 10. Iron Man que también tiene bastantes. Spider-Man que también tiene bastantes. Y entonces la constante ha sido que han mejorado varios de estos personajes muchas veces, ¿no? Entonces este fue el primer fallo que tuvo Netmable, por decirlo así. Y luego de esto empezó a variar con la mejora de los personajes. Y es cuando empezaron a expandir lo que vendrían siendo no solo los Tier 3, sino los T2.5. Los cuales llegaron por primera vez, si no mal recuerdo, en una actualización de los villanos del Hombre Araña. No, fue en la actualización de El Imperio Secreto, si no mal recuerdo. Déjenme un momento. Thor Ragnarok, Capitán América Civil War, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia no, Vengadores Endgame, Disassemble, Spider-Man, Fantastic Four, Agentes de Atlas. ¿Agentes de Atlas fue? No, porque eran T2 en ese momento estos desgraciados, según yo. Phoenix 5, Fantastic Four. No, aquí todavía no existían. Esperen un momento. Para ejemplificarlo mejor, Vengadores, Hydra. Fue en esta actualización donde llegaron los primeros T2.5. En un principio estos personajes se vendieron simplemente como una alternativa del Tier 3 pero más barata. De hecho, muchos de ustedes no recordarán, pero existieron fichas para subir estos personajes de manera muy rápida debido a que hubo una pequeña saturación que la comunidad se había quejado de esto mismo por la actualización de lo que vendría siendo Hydra House of X hasta lo que vendría siendo la actualización de Attilan de los Inhumanos Despertados. Entonces, los primeros T2.5 fueron Octopus y Cráneo Rojo, pero no eran personajes que compartieran habilidad con otros. De hecho, Octopus no compartía habilidad con ninguno de los siniestros en ese momento, y en el caso de Cráneo Rojo no compartía habilidad con Sin ni con Crossbones, que actualmente Crossbones es el único que no ha sido mejorado, y Sin ni siquiera tiene T2.5, ella tiene Tier 3, pero bueno. Esta fue una forma de variar o amplificar lo que vendría siendo la mejora de estos personajes, porque ahora ya no solo eran los Tier 3, sino que habían llegado los T2.5, los cuales eran más baratos y tenían un poco más de variedad. Esto cambió en lo que vendría siendo la actualización, si no mal recuerdo, la de Condenación, que fue la primera actualización que incluyó a 3 T2.5 y los cuales compartían la misma habilidad, que fue el caso de Morbius, Moon Knight y lo que vendría siendo Elsa Bloodstone. Entonces aquí la constante durante bastante tiempo fue la siguiente: 3 T2.5 o 2 Tier 3 por actualización, y eran constantemente mejorados. Por ejemplo, en este caso fue Dormammu, en este caso fue Moon Knight, y era bastante bueno de hecho, pero la variedad de estos empezó a... Pues no es lo mismo mejorar en cada mes 2 personajes que ahora mejorar 5 o 6 o en algunos casos 8. Entonces lo que pasó fue que Netmables empezó a acabar los personajes que pudiera mejorar, y caímos en lo mismo de mejorar los mismos personajes siempre o de solamente mejorar personajes olvidados. Y entonces ya en actualizaciones más posteriores a esto, como podríamos indicar por ejemplo antes de la llegada de los Tier 4, como por ejemplo no sería la de los Eternos. Yo creo que más o menos sería como los nuevos agentes de Atlas empezaron a meter estos T2.5 que eran como muy promedio, ya no eran personajes relevantes. Antes estos personajes cuando los mejoraban eran metas absolutos, ahora simplemente eran personajes pasables. Y ya posteriores actualizaciones como por ejemplo la de Thor Love and Thunder o la de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya se les daba T2.5 a casi cualquier personaje y en realidad no era relevante que lo tuvieran. Eran personajes muy pero muy de relleno y no eran indispensables para que tu cuenta se valiera la pena. Entonces había perdido el sentido a este punto desde la actualización de Multiverse of Madness darle T2.5 a un personaje porque ya no eran relevantes. Pero esto también se debe al declive que sucedió con la actualización donde llegaron los primeros Tier 4, que fue el caso de Black Widow y lo que vendría siendo Iron Man. Bueno, primero fue Iron Man, luego fue Moon Knight y luego fue Black Widow, los cuales al obtener esta categoría en Tier 4 lo que hizo fue pues un prime mayor de los personajes. Ahora era un poder absolutamente ridículo. En esos momentos, antes de que Iron Man se convirtiera en el primer Tier 4 del juego, el meta de jefes era discutido más que nada por Tina, por Macari y por lo que vendrían siendo otros personajes como Moonstone o Doctor Doom. Con la llegada de Iron Man en Tier 4, este debate se silenció al momento,
porque básicamente no tenían ni forma de competir los tier 3 o T2.5 con estos poderes de personaje. Y está bien, es una categoría que se encuentra más arriba y lo menos que esperas es que sean los más poderosos. Pero en este caso se empezó a saturar el meta, porque como les dije, ¿cuál fue el primer problema de Netmable si recuerdan? La saturación de los tier 3 y los T2.5 por mejorar los mismos personajes siempre. Entonces empezaron a mejorar cualquier cosa. Y mejorar cualquier cosa significa darles o un uniforme o hacerlos como mínimamente rentables. Que valiera la pena gastar tus cristales en estos uniformes básicamente. Lo cual dejó de importar con la llegada de los tier 4 porque ahora empezaron a saturar el meta con personajes en tier 4. Hemos tenido actualizaciones con hasta 4 tier 4 si no mal recuerdo. La última actualización, por ejemplo la de Sentry y los desafiadores, según yo recuerdo, tuvo 3 tier 4. Y esta de Fantastic Four también tuvo 3 tier 4, la Antorcha Humana, Mr. Fantástico y la Mujer Invisible. Y hubiera sido un delito que no se lo dieran a Ben Grimm, pero a la vez pienso que ya hubiera sido demasiado que les dieran a todos tier 4. Pero bueno, en estos casos lo que pasó es que a Netmable básicamente se le acabó la baraja de personajes que podrían utilizar para mejorar. Y si nos vamos aquí abajo se dan cuenta que todos los personajes del juego, o mínimo como 200 de ellos, ya tienen lo que vendrían siendo su habilidad 6. Sean o no personajes con uniforme, como es el caso de Bolsack, por ejemplo, o Warpath, que directamente ni siquiera van a ser mejorados posiblemente nunca, pero siguen siendo personajes que tienen su T2.5. Entonces, lo que tiene que ser Netmable son dos opciones: o merma la cantidad de T2.5 y T3 que mete en el juego, o solamente se vuelve selectivo con los personajes que se los puede dar a futuro, porque si no, la tercera opción que tendría sería agregar personajes nuevos, lo cual sería un gasto para lo que vendrían siendo los programadores, pues Netmable básicamente, porque tendría que pagar más programadores para los diseños de los personajes nuevos, ya de por sí diseñando personajes uniformes para los personajes antiguos y sus categorías tier 4 a futuros. Pues ahora miren la cantidad de personajes que no les quedan con tier 4, y algunos pensarían que ya deberían darles tier 4, porque en un momento dado llegó a tal punto esta saturación de personajes que le empezaron a dar tier 3 a cualquier personaje. Y también por eso el valor del tier 3 empezó a mermar bastante. Por ejemplo, personajes como los que vendría siendo Havoc recibieron su tier 3, pero ni siquiera son relevantes en el meta actual del juego. En tiempos pasados hubieran sido personajes muy buenos, o Kang el Conquistador, que es un tier 3 nativo, que este tipo de personajes eran muy costosos, son muy costosos de subir básicamente. Y aparte de eso, era tier 3 nativo que llegaba, tier 3 nativo que se hacía meta absoluto, incluyendo hasta la llegada de Gore, incluso. Pero actualmente ya no es el caso de este tipo de personajes. Ahora le empezaron a dar tier 3 a casi cualquier personaje. Personajes como Wong, que creeríamos que serían T2.5 indiscutiblemente, empezaron a recibir tier 3. Vamos, sin que es un personaje que, si bien tiene relevancia en algunos cómics de Marvel, no sería la mejor opción para un tier 3. Incluso ella tiene un tier 3 y su papá, Cráneo Rojo, no tiene el tier 3. Y empezaron a meter tier 3 simplemente porque sí. Y personajes que mucho tiempo exigimos que tuvieran un tier 3 en el pasado, lo hicieron demasiado tarde, ya cuando el juego se había saturado de estos tier 4 y ya no valía la pena subir estos personajes a tier 3, a pesar de que fueran los favoritos de los fans porque ya se habían ido de la comunidad. Repito el caso, por ejemplo, de Blade, que fueron años para pedir que el personaje tuviera un tier 3. Por ejemplo, cuando salió este uniforme de los Vengadores de Blade, en la actualización de los Midnight Suns, la gente gritaba que le dieron un uniforme a este personaje porque realmente lo querían mucho. Y actualmente que ya se lo dieron, ya no es relevante el caso, porque pasaron a la historia este tipo de personajes. Vamos, me remito a las pruebas. Por ejemplo, el caso de Punisher, que también era un personaje que desde el uniforme de Cosmic Ghost Rider se exigía que tuviera su tier 3, y actualmente que lo tiene, realmente no es relevante para el juego. O por ejemplo, personajes nuevos como Manting, que llegaron directamente con su T2.5, ya no son relevantes para lo que vendría siendo el juego porque ni siquiera tienen una utilidad. Y el caso de los tier 4, si fueran un poco más accesibles su farmeo de recursos o más baratos los personajes de subir, entonces tal vez y sí te darías el lujo de subir personajes un poco más viejos, pero no. También cabe mencionar que hubo una saturación absurda en las actualizaciones pasadas de personajes en tier 4 con T2 nativo, los cuales son casi 3 veces más costosos que personajes con T4 normal como Iron Man u otros. Pero bueno, gente, este tipo de cosas pasan. Desgraciadamente pues no se puede hacer nada al respecto. Y estas actualizaciones que vienen, por ejemplo el tier 3 que va a llegar, es fijo que va a ser victoriosa, por lo cual eso indica que posiblemente sea un personaje que es potenciador, porque este es otro error que ha cometido Netmable constantemente.
para darle relevancia a este tipo de personajes que potencian y obligarte a comprar sus uniformes, los han hecho potenciadores pero de pasiva de uniforme, por lo cual tienes que subirlos a categoría 6, a habilidad 6, para que puedas utilizarlo en jefes leyendo Dormammu, y aparte de eso tienes que comprar el uniforme para poder obtener la pasiva o la pasiva del uniforme que te va a beneficiar para potenciarlo. Y mientras tanto merman para guardar otros personajes para usarlos en posteriores actualizaciones, me imagino. Como es el caso de Abominación, que ya tiene mucho rato que no le dan su tier 3. El caso de Barón Simo, que es un villano muy relevante. El caso de Agente 13, que podría ser sin problemas un T2.5. T2.5 o Tier 3 que exigimos más que nada por los relevantes que podrían ser como potenciadores es Dazzler, Gata Negra o Éxodo incluso. Pero bueno, tenemos este problema y desgraciadamente Netmable se le está saliendo un poco de las manos esto y tal vez no saben cómo redirigir la atención. Pues este problema también viene de la mano con el hecho de que no han sabido diversificar lo que vendría siendo el farmeo de ítems en el juego y la versatilidad del mismo en las modalidades. Por ejemplo, actualmente las modalidades que sí tienen relevancia en el juego podríamos decir que son Batalla de la Alianza, Batalla de otro mundo, Duelo dimensional y lo que vendría siendo jefes. Y tal vez conquista para algunas personas, pero por ejemplo, Asalto de jefe gigante o otras modalidades como lo que vendría siendo Misión de envío, realmente no las jugamos porque sean modalidades disfrutables. Realmente lo hacemos simplemente porque es la única forma de farmear cierto tipo de recursos que necesitamos para subir a los personajes. Pero bueno, pues no tengo nada más que decir, gente. Me siento yo un poco decepcionado, tanto por el tema de los cupones como por lo que vendría siendo este tema de que ya no existen como tal los tier 4, los tier 3, perdón, en el juego, y simplemente ha recaído el meta actual en los tier 3. Está bien, en su momento esto sucedió con los tier 3 y va a suceder de nuevo. Y que van a ser Netmable, pues ahora vayan a llegar los T5, ¿no? Porque sí, porque se puede y porque quiero. Qué desgracia que no supieron diversificar esto. Y en lugar de esto, meten tier 4 que no tienen tanta variedad con respecto a otros personajes. No tienen tanta mejora. Algunos personajes como Thor, por ejemplo, les dieron uniformes. Y no entiendo el subnormal imbécil idiota que toma las decisiones en Netmable en este sentido. De que le dio un uniforme a este personaje con el Padre de Todos renacido. Y el uniforme es peor que el de Thor Love and Thunder. ¿Cuál fue el sentido de mejorar al personaje entonces? Porque simplemente pega un poquito más en jefes. ¿Cuál fue el sentido realmente de mejorarlo y no hacerlo un poco mejor en ABX? Ni siquiera era un gran personaje. O por ejemplo el caso de Hulk, que sí tiene una mejora constante, pero no en la modalidad en la que querían que el personaje mejorara. ¿Por qué? No lo sé, básicamente no lo entiendo, porque con este uniforme de Titán es una bestia en el PvE, pero no lo queríamos para el PvE, lo queríamos para que fuera relevante en el PvP. Pero bueno, a final de cuentas pasan este tipo de cosas, no se puede hacer mucho al respecto y qué desgracia la verdad, porque la comunidad está muy mermada actualmente. Pero bueno, prefiero que ustedes me digan su opinión respecto a cómo solucionarían ustedes este problema. Si a mí me preguntaran cómo lo solucionaría, yo creo que diversificaría un poco lo que vendrían siendo las modalidades y mejoraría bastante las recompensas para obtener materiales de tier 4. Porque esa sería la única forma en que la gente pudiera subir personajes por gusto y no por obligación para subir algunas modalidades. Porque el chiste de un juego de móviles es que te diviertas. Pero sobre todo también algo que haría sería darle utilidad a los tier 3, no volviendo los personajes, por ejemplo, por decir potenciadores, sino tal vez atacantes o counters de cierto tipo de personajes más poderosos que no pudieras vencer con otros personajes, no sé si me explico. Y tal vez tener un online de verdad donde pudieras compartir con tus amigos, jugar, porque realmente aquí no existe un PvP. Lo que tú juegas de PvP es el player versus la computadora. Nada más organizas el equipo y el rival lo que hace pues es atacarte, ¿no? Con el bot de la computadora. Porque en ningún momento hay un PvP real. Antes existía, hace mucho tiempo. Ni siquiera yo me acuerdo de eso porque fue hace casi 10 años. Pero bueno, gente, espero les haya gustado este video y nada más. Qué desgracia, qué tristeza y nos vemos en la próxima.